Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. Q Copyright alegró a tenerlos por AQ otra vez. Espero que tu copyright teniendo un dúo maravilloso, lleno de energía positiva y por supuesto, mucho chisme jugoso de celebridades, que es justo lo que les traigo hoy. Prepúrense. Hoy vamos a sumergirnos en uno de los culebrones turcos comentados y que, seamos honestos, a todos nos tuvo al borde del asiento, la relación superíndice 3N, o la no relación superíndice 3N entre Can Yaman y Demet Özdemir. ¿Se acuerdan cuando todos pensábamos que eran la pareja perfecta, dentro y fuera de la pantalla? IQ Copyright tiempos aquellos. Pues bien, la historia dio un giro inesperado y hoy vamos a analizarlo a fondo. Q Copyright pasu superíndice 3, du superíndice 3 de pasu superíndice 3, CU superíndice 3 mo pasu superíndice 3. Vamos a descubrirlo. Pero antes de empezar, si son nuevos por AQ y les encanta el chisme, el drama y las noticias del mundo del espectáculo, no olviden suscribirse al canal y activar la campanita para no perderse ninguno de mis vídeos. Les prometo que siempre encontrarán algo interesante. Y si ya son parte de esta gran familia, muchísimas gracias por su apoyo. Significa el mundo para mu. Ahora supongo monos CU superíndice 3 modos, sirvo monos un cafecito y entremos de lleno en el tema que nos compete hoy. Can Yaman y Demet Özdemir. Dos nombres que juntos evocan pasiu superíndice 3N, Qumika y sobre todo, la imagen de una de las parejas queridas de la televisión superíndice 3N turca. Su romance en la pantalla en la exitosísima serie Erkenci Kuay, traspaso superíndice 3 la pantalla. La gente y yo me incluyo vamos completamente obsesionados. La química entre ellos era innegable. Sus miradas, sus sonrisas, sus gestos, todo gritaba amor verdadero. Los fans se volvieron locos creando miles de cuentas en redes sociales dedicadas a la pareja, analizando cada una de sus interacciones, buscando pistas que confirmaran lo que todos sospechábamos, que Can y Demet eran mucho que amigos. Y es que CU superíndice 3 mono pensar que la magia que transmitían en pantalla no era real. Sus personajes, Candivit y Sanemaiden, eran almas gemelas destinadas a encontrarse, a pesar de los obstáculos que la vida les ponía en el camino. Y esa misma sensación superíndice 3N era la que teníamos al verlos juntos fuera de la ficción superíndice 3N. Durante la grabación superíndice 3N de Erkenci Kuay, los rumores de un romance eran constantes. Los paparazzi los seguían a todas partes, esperando capturar el momento perfecto, la foto que confirmara la relación superíndice 3N. Y aunque nunca se confirmó superíndice 3 oficialmente nada, las más menosales eran demasiado evidentes para ignorarlas. ¿Recuerdan esas fotos de ellos riendo juntos en los descansos del rodaje? ¿O esos vídeos donde se miraban con tanta intensidad que parecua que el mundo desaparecua a su alrededor? Q Copyright recuerdos. Incluso se filtraron vídeos donde se les veía bailando y cantando juntos fuera del set, demostrando la gran conexión superíndice 3N que tenían. Los fans recopilaban cada uno de estos momentos, analizándolos con lupa y buscando significado oculto en cada gesto. Era una verdadera fiebre. Pero como suele suceder en el mundo del espectáculo, la burbuja de la felicidad estalló superíndice 3. Después Copyright de que Erkenci Kuay llegara a su fin, la relación superíndice 3N entre Can y Demet comenzó superíndice 3 a enfriarse. Las apariciones juntos se volvieron cada vez esporádicas, y los rumores de una posible ruptura comenzaron a circular con fuerza. El corazón superíndice 3N de los fans se empezó superíndice 3 a romper. Los eventos a los que antes asistan juntos, ahora los sacan por separado. Las publicaciones en redes sociales donde se mencionaban o etiquetaban mutuamente dejaron de existir. Era evidente que algo estaba cambiando, y no precisamente para bien. Y AQ es donde la historia se pone un poco turbia. No hay una versión superíndice 3N oficial y definitiva de lo que realmente sucedió superíndice 3, pero hay varias teorías que intentan explicar el distanciamiento entre Can y Demet. Y como buenos chismosos que somos, vamos a analizarlas una por una sin dejar nada sin explorar. Una de las teorías populares es que la presión superíndice 3N medio utica y el acoso constante de los fans terminaron por afectar la relación superíndice 3N. Imagínense estar constantemente bajo el microscopio, con cada movimiento analizado y juzgado por millones de personas. Debe ser agotador.
Kizu S. Khan y Demet simplemente sintieron que necesitaban espacio para respirar y concentrarse en sus propias carreras. La fama puede ser un arma de doble filo, y en este caso, pudo haber contribuido a la ruptura. La falta de privacidad, las constantes especulaciones y los juicios públicos, seguramente generaron estru copyright S y tensiu superíndice 3N en la relación superíndice 3N. Otra teoría apunta a diferencias irreconciliables en sus personalidades y ambiciones. Se dice que Khan es un hombre muy impulsivo y aventurero, mientras que Demet es muy reservada y centrada en su trabajo. Kizu estas diferencias, que al principio parecían complementarias, terminaron por crear fricciones en la relación superíndice 3N. Khan siempre ha mostrado una actitud muy extrovertida y espontánea, mientras que Demet ha sido muy cautelosa y discreta. Estas diferencias, que tal vez al principio no eran tan evidentes, con el tiempo pudieron haber generado conflictos y desacuerdos. También copyright en ese rumoreu superíndice 3 sobre posibles celos y desconfianzas. En el mundo del espectáculo, donde las tentaciones son constantes, es fácil que surjan inseguridades. Kizu alguno de los dos sintió superíndice 3 que el otro no estaba siendo completamente honesto, lo que llevó superíndice 3 a una ruptura de la confianza. Los sets de grabación superíndice 3N N llenos de personas atractivas y oportunidades para coquetear, y es comprensible que en ese ambiente puedan surgir celos e inseguridades. Si la confianza no es su superíndice 3 lida, cualquier chispa puede encender una tormenta. Pero la teoría que ese ruido hizo, y que es la que da título a este vídeo, es la que habla de una supuesta explosión superíndice 3N por parte de Khan Yaman. Según varios medios turcos, Khan tuvo una actitud bastante agresiva y poco respetuosa hacia Demet, lo que provocó superíndice 3 una ruptura definitiva entre ellos. Se habla de comentarios machistas y de exigencias irracionales por parte de Khan, que Demet simplemente no pudo tolerar. Esta teoría, por supuesto, es la escandalosa y la que genera superíndice 3 controversia. Aquí es donde la cosa se pone realmente interesante. Porque si bien es cierto que Khan tiene una personalidad bastante fuerte y a veces un poco controversial, también copyright N es cierto que Demet es una mujer muy inteligente y con carácter, que no se deja pisotear por nadie. Entonces, copyright fue lo que realmente pasó superíndice 3. ¿Es posible que Khan haya tenido una actitud machista y poco respetuosa hacia Demet? ¿O es simplemente una invención superíndice 3N de los medios para generar titulares sensacionalistas? La verdad, como siempre, probablemente se encuentre en un punto intermedio. Lo cierto es que después copyright S de la supuesta explosión superíndice 3N de Khan, la relación superíndice 3N entre ellos se enfrió superíndice 3 por completo. Ya no se les vio juntos en eventos públicos, dejaron de seguirse en redes sociales y lo importante, Demet dejó superíndice 3 de sonreír como antes. Esa sonrisa radiante que la caracterizaba desapareció superíndice 3, dando paso a una expresión superíndice 3 N seria y melancu superíndice 3 lica. Y este cambio en la actitud de Demet fue lo que se llama superíndice 3 la atención superíndice 3 N de los fans. Su sonrisa era su sello distintivo, y verla desaparecer fue una señal más menos al de que algo grave había sucedido. Y es que, seamos honestos, una ruptura siempre duele, especialmente cuando se trata de una relación superíndice 3N tan intensa y medio tica como la de Khan y Demet. Aunque nunca lo confirmaron oficialmente, todos sabíamos que había algo especial entre ellos, y Berceu superíndice 3 se desvanecua ese algo, nos dolió superíndice 3 a todos. Sentábamos que una parte de nosotros también copyright N se rompa al verlos separados. Demet, a pesar del dolor, supo seguir adelante con su carrera. Continuó superíndice 3 protagonizando exitosas series y películas, demostrando que es una de las actrices talentosas y versatiles de Turquía. Y aunque su sonrisa ya no sea tan radiante como antes, sigue siendo una mujer hermosa y admirada por millones de personas. Su profesionalismo y talento le permitieron superar el dolor y seguir brillando en la pantalla. Khan, por su parte, también copyright N continuó superíndice 3 con su carrera, aunque con algunos altibajos. Su personalidad controversial a veces le ha jugado en contra, pero sigue siendo un actor muy popular y querido por sus fans. Khan ha tenido que lidiar con críticas y controversias debido a su personalidad extrovertida y sus comentarios a veces impulsivos. Sin embargo, su talento y carisma le han permitido mantener su popularidad y seguir trabajando en proyectos interesantes. Actualmente ambos han rehecho sus vidas amorosas.
Demet se casó superíndice 3 con el cantante Oyuzhan Koupárrafo, aunque lamentablemente su matrimonio duró superíndice 3 muy poco. Khan por su parte ha sido vinculado sentimentalmente con varias mujeres, pero aún no ha encontrado a su media naranja. Es una lástima que el matrimonio de Demet no haya funcionado, pero le deseamos lo mejor en su futuro amoroso. En cuanto a Khan, esperamos que pronto encuentre a la persona adecuada para compartir su vida. La historia de Can Yaman y Demet Özdemir es un claro ejemplo de CEU superíndice 3. Las relaciones en el mundo del espectáculo pueden ser complicadas y efímeras. La presión superíndice 3 en medio tica, las agendas apretadas y las diferentes personalidades pueden hacer que incluso las relaciones prometedoras terminen por desmoronarse. Es importante recordar que los famosos son personas como nosotros, con sus propias emociones y vulnerabilidades, y que también copyright N sufren por amor. Pero también copyright N es una historia de superación superíndice 3N y de aprendizaje. Tanto Khan como Demet han sabido seguir adelante con sus vidas, aprendiendo de sus errores y convirtió copyright dándose en personas fuertes y maduras. Su capacidad para superar la adversidad y seguir adelante con sus carreras es un ejemplo para todos nosotros. En resumen, hemos visto CEU superíndice 3 la relación superíndice 3N entre Can Yaman y Demet Özdemir, que comenzó superíndice 3 como un cuento de hadas en la pantalla, terminó superíndice 3 en un amargo desenlace. Analizamos las posibles causas de su ruptura, desde la presión superíndice 3 en medio tica hasta las diferencias irreconciliables, pasando por la supuesta explosión superíndice 3 n de Khan y el triste cambio en la sonrisa de Demet. Y aunque la historia de amor entre ellos no tuvo un final feliz, ambos han sabido seguir adelante con sus vidas y carreras, demostrando que son dos grandes profesionales y personas. Y al final, eso es lo que importa. Y bien, eso es todo por el vídeo de hoy. Espero que les haya gustado este análisis a fondo de la relación superíndice 3N entre Can Yaman y Demet Özdemir. Su copyright, que es un tema que a muchos les apasiona. Trato copyright de ser lo más objetiva posible, pero confieso que también copyright N me dejo copyright llevar un poco por el chisme y el drama. No puedo evitarlo, me encanta el mundo del espectáculo. Muchísimas gracias por haber llegado hasta el final del vídeo. Significa mucho para mí que me dediquen su tiempo y atención superíndice 3N. Sin ustedes, este canal no será posible. Ahora me gustaría saber su opinión superíndice 3N. ¿Q copyright creen que pasó superíndice 3 realmente entre Khan y Demet? ¿Creen que hubo una explosión superíndice 3N por parte de Khan? ¿O creen que simplemente la relación superíndice 3N se desgastó superíndice 3 con el tiempo? ¿O quizá ese hay una teoría que no hemos explorado? Dejen sus comentarios abajo. Me encanta leer sus teorías y opiniones. Quiero saber qué copyright piensan ustedes de todo este drama. Y por último, pero no menos importante, si les gustó superíndice 3 el vídeo, no olviden darle un me gusta, compartirlo con sus amigos y familiares, y suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Me ayudarán muchísimo a seguir creciendo y traigo copyright dándoles contenido interesante y entretenido. Su apoyo es fundamental para que este canal siga adelante. Nos vemos en el superíndice 3º vídeo. Les mando un beso enorme y les deseo un día maravilloso. Hasta la superíndice 3 Sima. Y recuerden, man tu copyright nanse siempre al tanto del chisme. No se pierdan ni un detalle.